Durante años nos han hecho creer que la felicidad depende de lo que conseguimos. Más dinero, mejor trabajo, una relación perfecta. Pero incluso cuando logramos todo eso, la felicidad no siempre llega o no dura. Porque muchas de esas ideas son solo mitos. Los mitos de la felicidad. Sea donde sea que esté situado en la escala de la felicidad y la depresión, que hemos visto en el audiolibro anterior, si te sientes feliz pocas veces, de vez en cuando o incluso bastante, aprenderás a aplicar las estrategias para aumentar la felicidad que te voy a enseñar a tus propios puntos fuertes y débiles, a fin de sentirte más feliz y más satisfecho de forma permanente. De todos modos, antes de que empieces a incorporar estas estrategias a tu propia vida, he de disipar unos cuantos mitos en torno a la felicidad. Uno de los grandes obstáculos para conseguir la felicidad es que la mayoría de nuestras creencias acerca de lo que nos hará felices en realidad son erróneas. Aunque las hayamos adquirido a base de repeticiones, nos hayan convencido nuestros compañeros y nuestras familias y los modelos de rol, y hayan sido reforzadas por las historias y las imágenes omnipresentes en nuestra cultura. Muchas de las presuntas fuentes de la felicidad parecen tan intuitivas y obvias que todos, incluso los investigadores sobre la felicidad, tenemos tendencia a dejarnos fascinar. Allí es donde la ciencia puede encender una luz clara y rica. Los tres grandes mitos acerca de la felicidad en los que tendemos a caer se dilucidan claramente en el gráfico de la felicidad que vuelvo a contar ahora a continuación, pero que lo hemos visto en el audiolibro anterior, del capítulo 1. ¿Qué determina la felicidad? Mito número 1. La felicidad se tiene que encontrar. El primer mito es que la felicidad es algo que tenemos que encontrar, que está allí fuera, en alguna parte, en un lugar que queda fuera de nuestro alcance, una especie de paraíso terrenal. ¿Podríamos llegar hasta allí? Claro que sí, pero solo si ocurren las cosas correctas. Si nos casamos con nuestro verdadero amor, si conseguimos el trabajo soñado, si adquirimos una vivienda elegante. No seas una de esas personas que esperan que ocurra esto o lo otro para poder ser felices. Hay una tira cómica en la que se ve a un niñito en un triciclo que le dice a un compañero de juego que sostiene una cometa: «Estoy impaciente por crecer y ser feliz». Si no eres feliz hoy, no lo serás mañana, a menos que tomes las riendas y hagas algo. Comprender que el 40% de nuestra felicidad depende de nuestra actividad deliberada supone apreciar la promesa del gran impacto que pueden tener en tu vida las estrategias deliberadas que tú puedes poner en práctica para convertirte en una persona más feliz. Por consiguiente, la felicidad no está allí fuera, esperando que la encontremos y la descubramos. Y no está allí fuera por la sencilla razón de que está dentro de nosotros. Por banal y estereotipado que parezca, la felicidad es, más que nada, un estado mental, una manera de percibirnos y de concebirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Por eso, si quieres ser feliz mañana, pasado mañana y el resto de tu vida, puedes conseguirlo si eliges cambiar y manejar tu estado mental. Estos pasos son la esencia de este libro. Mito número 2. La felicidad consiste en cambiar nuestras circunstancias. Otra gran falacia es la noción de que solo seríamos felices si cambiaran un poco las circunstancias de nuestra vida. Esta manera de pensar es lo que yo llamo «sería feliz si...» o «seré feliz cuando...». Compartimos esta lógica a los que recordamos épocas de nuestra vida en las que hemos sido felices de verdad. Pero nos parece que jamás podremos recuperar las circunstancias exactas que provocaron esa auténtica felicidad. Puede que pensemos en nuestra época de estudiantes en la universidad, como me ha ocurrido a mí, al menos en retrospectiva, o en la primera vez que nos enamoramos, o en cuando nuestros hijos eran pequeños o cuando vivíamos en el extranjero. La realidad es que los elementos que determinaron nuestra felicidad en el pasado y que pueden traer la felicidad futura siguen estando con nosotros ahora y están aquí, esperando que los aprovechemos.
Como podemos ver en el gráfico del capítulo 1, los cambios de nuestras circunstancias, por positivos y sensacionales que sean, en realidad inciden muy poco en nuestro bienestar. Mito número 3. ¿La tienes o no la tienes? Un día mi hermano, que es ingeniero electrotécnico, me dijo que había leído un artículo sobre unos monjes budistas que se enseñaban a sí mismos a ser felices a través de la meditación. «Es un concepto nuevo», exclamó. «No se me había ocurrido que puedas enseñarte a ti mismo a ser feliz. Siempre pensé que la felicidad es algo que tienes o que no tienes. Esta concepción, que nacemos felices o infelices, es muy frecuente. Muchos de nosotros, sobre todo los que no son demasiado felices, creemos que nuestra infelicidad es genética y que en realidad no podemos hacer nada al respecto. Por el contrario, cada vez hay más investigaciones que demuestran de forma convincente que podemos superar nuestra programación genética». En el resto del capítulo vamos a analizar más a fondo cada una de estas falacias. Empecemos por examinar exactamente qué es lo que han aprendido los científicos acerca de las maneras en que las circunstancias de nuestra vida nos afectan y no nos afectan. Los límites de las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida, por citar a Herman Melville, incluyen la esposa, el corazón, el lecho, la mesa, la montura, la chimenea, el país. Fíjate en los hechos incidentales, pero permanentes de tu vida. Tu sexo, edad y etnia, dónde creciste, los acontecimientos significativos que modelaron tu infancia y tu adolescencia, por ejemplo, por la parte negativa si tus padres se divorciaron, un accidente automovilístico, algún estigma, acoso escolar, por la parte positiva, la armonía familiar, ganar un premio, que fueras popular, y los acontecimientos significativos que han tenido lugar en tu edad adulta. ¿Eres casado, soltero, divorciado, viudo o separado? ¿Cuáles son tu ocupación, tus ingresos y tu afiliación religiosa? ¿En qué condiciones vives y en qué barrio? ¿Alguna vez te han diagnosticado una enfermedad crónica o aguda? O como diría Shakespeare, ¿alguna vez has sufrido los golpes y dardos de la insultante fortuna? Por significativos que sean para cada uno de nosotros los principales acontecimientos de nuestra vida, según los estudios, así lo demuestra también el gráfico, en realidad determinan un porcentaje ínfimo de nuestra felicidad. La cifra del 10% representa una medida de muchas investigaciones anteriores, que revelan que la suma de todas las circunstancias y situaciones de la vida apenas depende el 10% de lo feliz que es cada uno. Por consiguiente, aunque te cueste creerlo, por el hecho de que vayas a trabajar en un automóvil de lujo o en un camión maltrecho, que seas joven o viejo, o te hayas hecho una operación de cirugía estética para quitarte las arrugas, o que vivas en una gélida región central de Estados Unidos o en la templada costa oeste, tus oportunidades de ser feliz y de llegar a ser más feliz son más o menos las mismas. ¿Cómo es posible? La riqueza material. Ten en cuenta tu riqueza material, tus ingresos mensuales, tus ahorros, tu activo y tus bienes. Por el momento supongamos que, puesto que has podido permitirte el lujo de comprar este libro y dispones de tiempo para leerlo, tus ingresos están por encima de la media nacional de los Estados Unidos. Se podrían presentar argumentos convincentes para demostrar que el nivel de confort material o su falta que experimentas en la actualidad equivale a cómo vivía el 5% más alto de la población hace medio siglo. Recientemente encontré una descripción de cómo era la vida en Estados Unidos en 1940 leyendo No Ordinary Time, el excelente libro de Doris Kearns Goodwin sobre los Roosevelt. En 1940 aproximadamente un tercio de los hogares no tenían agua corriente, ni váter, ni bañera o ducha, y más de la mitad no tenía calefacción central. Si en 1940 tenías 25 años o más, solo tenías un 40% de probabilidades de haber acabado la primaria, un 25% de probabilidades de haber acabado la secundaria y apenas un 5% de probabilidades de haber acabado la universidad. Cuando se les pedía que valoraran su satisfacción general en la vida, los estadounidenses de 1940 decían que eran muy felices, con una puntuación media de 7,5 sobre 10.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. En la actualidad, una vivienda típica no solo tiene agua corriente, 2 o más cuartos de baño y calefacción central, sino que también es el doble de grande, con una media de 2 habitaciones por persona. Por no hablar de que está equipada con hornos microondas, lavavajillas, televisores a color, reproductores de DVD, iPod y ordenadores. Además, el salario mensual real se ha más que duplicado. ¿Y cuál es la puntuación media de la felicidad para los estadounidenses actuales? 7,2. Aparentemente, todo el espacio y los aparatos adicionales que tenemos en realidad no nos hacen felices, aunque pensemos que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez, si tuviera, pon aquí lo que quieras, sería tan feliz? Yo misma lo he dicho muchas veces, de adolescente antes de tener el primer coche, como estudiante antes de poder permitirme vivir sola y como madre antes de que cada uno de mis hijos tuviera su propio dormitorio. Todavía no lo tienen. Las personas muy ricas tienen mucho más que la persona media, pero la investigación demuestra que no son mucho más felices. Pensemos en Mitchell Ovitz, expresidente de Walt Disney Company. En Los Angeles Times, el columnista Steve López informó que Ovitz pensaba hacer construir una mansión de 2.600 metros cuadrados para él y su esposa. Esta casa tendrá el sótano más grande del mundo, unos 1.300 metros cuadrados, un sector independiente de 465 metros cuadrados para despachos y dependencias de invitados, un pabellón cubierto para jugar al tenis de más de 223 metros cuadrados, un garaje con capacidad para 13 coches, una sala de yoga y una galería de arte. Apostaría que si el señor Ovitz rellenara la escala de la felicidad subjetiva y me la enviara por correo electrónico, su puntuación general no sería mucho más alta que la de mi vecino, que da clases a niños de entre 12 y 14 años y vive en un estudio agradable pero diminuto. El materialismo y sus costes. Mientras escribo esto, los elegantes grandes almacenes Macy's comienzan su nueva campaña publicitaria. En cada uno de sus anuncios a todo color de una página entera aparece un hermoso modelo, vestida con un jersey nuevo de cachemira, con un bolso flamante y unos tejanos ceñidos, con el eslogan ¿qué te hace feliz? El anuncio sugiere que si pudiéramos adquirir el jersey, el bolso o los tejanos estaríamos radiantes de alegría. Frank Lloyd Wright observó que muchas personas adineradas son poco más que los porteros de sus bienes. Tú también podrías llegar a ser el portero de tus bienes si tus objetivos giraran fundamentalmente en torno a los objetos materiales. En realidad, el materialismo no solo no produce felicidad, sino que está demostrado que es un factor que permite predecir la infelicidad. Los investigadores han analizado la actitud de 12.000 alumnos del primer año que estudiaban en la Universidad de Élite en 1976, cuando tenían 18 años de media, y a continuación midieron su satisfacción en la vida a los 37 años. Los que habían manifestado aspiraciones materialistas desde un comienzo, es decir, aquellos cuyo objetivo fundamental era ganar dinero, estaban menos satisfechos con su vida 20 años después. Asimismo, los materialistas tienen más probabilidades de sufrir una variedad de trastornos mentales que los no materialistas. Uno de los motivos por los cuales el materialismo no consigue hacernos más felices puede ser que por más que uno alcance finalmente sus objetivos monetarios, esto no se traduce en un incremento de felicidad. Además, el materialismo a veces nos distrae de otros aspectos relativamente más significativos y alegres de la vida, como cultivar las relaciones con la familia y los amigos, disfrutar el presente y colaborar con la comunidad. Por último, está demostrado que las personas materialistas tienen demasiadas expectativas sobre lo que les aportan los objetos materiales. Un padre me confesó que creía que adquirir una pantalla plana de televisión de 42 pulgadas mejoraría su relación con su hijo de 11, pero no fue así. Pocos de nosotros reconoceríamos que un televisor de pantalla ancha, un refrigerador sub-cero y un todoterreno de más de 2 metros de altura nos ha mejorado la vida de forma evidente. Mi marido, que está picando verdura mientras escribo esto, acaba de gritar que lo que realmente lo haría muy feliz sería una cocina independiente. Sin embargo, la mayoría de las personas que siguen diciendo que tener más dinero mejoraría sin duda la calidad de su vida, por ejemplo, desde 1967, un estudio anual llamado The American Freshman Survey ha investigado las actitudes y los planes de los estudiantes de primer año de universidad en todo Estados Unidos.
En su último año, 2005, han participado 263.710 estudiantes de 385 universidades. Una cifra récord de estudiantes de primer año, el 71%, ha dicho que es muy importante tener una situación financiera muy buena en comparación con un 42% en 1967. Curiosamente, apenas el 52% de los alumnos que están ahora haciendo el primer curso reconocieron que fuera importante o esencial para ellos desarrollar una filosofía de vida significativa, en comparación con el 86% en 1967. Desde luego, cuanto más consigan estos estudiantes universitarios de primer año, más querrán. Los que ganan menos de $30.000 al año dicen que les haría mucha ilusión ganar 50.000, mientras que los que ganan más de 100.000 dicen que necesitan 250.000 para estar contentos. Ojalá supieran cómo se sienten realmente los ricos. En un estudio de 792 adultos adinerados, más de la mitad afirmó que la riqueza no les daba más felicidad, y un tercio de los que tenían un activo que superaba los $10 millones dijeron que el dinero producía más problemas de los que resolvía. De hecho, aunque los que tienen ingresos más altos dicen que están algo más satisfechos con su vida, de los estudios sobre cómo pasan el tiempo se desprende que no lo dedican a actividades más agradables que sus colegas menos prósperos, y en realidad tienen más probabilidades de sentir angustia e ira todos los días. Una persona sabia y rica dijo en una ocasión: «Jamás he pedido prestada una cantidad importante de dinero en mi vida, porque nunca he pensado que sería mucho más feliz si tuviera 2x en lugar de x». La belleza. Antes de explicar por qué tener mucho dinero no va a volver felices durante mucho tiempo a la mayoría de los lectores, quisiera mencionar otra de las circunstancias de la vida que tampoco está relacionada con la felicidad: el atractivo físico. Hasta a mí misma, que aparentemente soy una científica objetiva, me cuesta creer que ser muy hermosa no me haría más feliz. ¿Será cierto? Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica y Estética, cada vez son más los que rehacen su apariencia cada año. Solo entre 2003 y 2004 se produjo un incremento del 44% en la cantidad de procedimientos cosméticos, que incluyó un récord de 2,8 millones de inyecciones de botox, 1,1 millones de peelings químicos y cientos miles de aumentos de pecho, cirugías en los párpados, reformas de la nariz y liposucciones. La mayoría de las personas dice que ha quedado satisfecha con su aspecto físico después de la cirugía, pero solo por periodos cortos. No es probable que el aumento de la felicidad sea duradero. Una explicación sobre por qué una mejora cosmética no produce una felicidad duradera y, en general, por qué la belleza no tiene mayores consecuencias sobre nuestro bienestar es que sencillamente no nos fijamos en nuestro aspecto cuando pensamos en lo felices que somos. Respalda este argumento un estudio fascinante que investigó de qué forma la población de la región central de Estados Unidos, en comparación con la de California, se veía afectada por las condiciones meteorológicas locales. Los investigadores tenían interés en averiguar si los habitantes de California realmente son más felices, como creen muchos, que los que viven en estados centrales del norte. A tal fin, pidieron a los estudiantes de 2 universidades de California y 2 de la región central que puntuaran su satisfacción con su vida en general y con el clima. La primera es una opinión sobre su bienestar profundo y general, y la segunda es una sensación más pasajera. Resulta que tanto los habitantes de California como los de la región central opinaban que los californianos eran más felices, pero en realidad no lo eran. No había ninguna diferencia en la satisfacción global de los 2 grupos de estudiantes. Sin embargo, surgió una diferencia enorme en la puntuación que dieron los estudiantes sobre su satisfacción con el clima. Los de la región central del norte estaban bastante menos contentos con el clima estival y muchísimo menos contentos con el clima invernal. De hecho, los de la región central estaban mucho menos satisfechos que los californianos con varios otros aspectos de su vida, como la seguridad personal, las actividades al aire libre y la belleza natural del entorno. Entonces, ¿por qué no eran menos felices en general? Los investigadores explicaron que la gente no se fija en cosas como el clima o su seguridad personal, ni en ningún otro aspecto aislado de su vida, cuando trata de calcular lo feliz que es en general. Aunque no es divertido pasar frío y humedad, el frío y la humedad no te hacen creer que eres infeliz.
Sostengo que se produce el mismo fenómeno con respecto al atractivo físico. Si preguntáramos a la gente guapa si está satisfecha con su aspecto, diría claro que sí, pero si le preguntáramos si están felices en general, su aspecto exterior tendría consecuencias mínimas, en todo caso, en su evaluación. Mi afirmación de que no hay ninguna relación entre la belleza y la felicidad implica que las personas hermosas no son más felices que sus familiares, colegas y amigos menos agraciados. Resulta que es verdad. Ed Diener y sus colaboradores llevaron a cabo una serie de estudios muy buenos que, en mi opinión, resuelven esta cuestión de forma definitiva. Utilizando un enfoque multimetódico que obligó a llevar al laboratorio a estudiantes universitarios voluntarios felices e infelices, Diener y sus colaboradores lo fotografiaron y filmaron en vídeo y a continuación enseñaron las fotos y los vídeos a un jurado que los evaluó según su atractivo físico. En algunos de los estudios, Diener y sus colegas dieron instrucciones a los participantes para que fueran tal cual eran, y en otros se les pidió que fueran sin adornos, sin maquillaje ni joyas y con el cabello y la ropa cubiertos. Para conseguir esto, el participante desprevenido tenía que ponerse un gorro de ducha blanco para cubrirse todo el cabello y una bata blanca de laboratorio para tapar la ropa, o introducir la cabeza por un agujero ovalado, recortado en un trozo grande de cartón, algo parecido a los de esos parques de atracciones malos que brindan la oportunidad de fotografiarse con el cuerpo de un hombre muy musculoso o de una princesa. Solo que para este estudio, la cartulina era en blanco y negro. Este montaje, bastante insólito para un estudio de laboratorio, permitió a Diener estudiar la relación entre felicidad y atractivo. ¿Eran de verdad más felices los participantes objetivamente más atractivos? Según la valoración del jurado que vio sus fotos o sus vídeos, ¿o simplemente tenían una opinión más elevada sobre su hermosura o su belleza? Los resultados fueron muy reveladores. Aunque los participantes más felices tendían a creerse bastante atractivos, al jurado objetivo no les parecieron más agradables que sus compañeros menos felices. Curiosamente, este descubrimiento se notó todavía más cuando los participantes aparecían sin adornos, lo que sugiere que tal vez las personas felices tengan una habilidad especial para aumentar su belleza natural. En pocas palabras, las personas bien parecidas no son más felices. Claro que eso plantea la cuestión de quién viene primero, si el huevo o la gallina, si pensar que eres guapo o sentirte feliz. Está demostrado que en cierto modo es más probable que las personas felices perciban todo lo relacionado con su vida, incluso su aspecto, de una manera más positiva y optimista. Sin embargo, otras personas no las consideran más llamativas físicamente, al menos al verlas en una fotografía o en un vídeo de 10 minutos, y mucho menos cuando asoman el rostro a través de un marco de cartón. Por consiguiente, la belleza no está relacionada con la felicidad. Ser objetivamente más hermosos no nos hará más felices a la mayoría. Llegar a creer que eres guapo es otra cuestión, y la investigación sugiere que este puede ser uno de los numerosos factores que aumentan la felicidad. El fenómeno curioso y potente de la adaptación hedonista. Cuando estoy en Nueva York quiero estar en Europa, y cuando estoy en Europa quiero estar en Nueva York. Woody Allen. Una de las grandes ironías de nuestro afán de ser más felices es que muchos de nosotros nos concentramos en cambiar las circunstancias de nuestra vida, con la esperanza equivocada de que estos cambios nos traerán felicidad. Por ejemplo, para tratar de disipar la infelicidad, es posible que un universitario recién licenciado elija un empleo con un buen sueldo en una ciudad lejana. Una divorciada de mediana edad se someta a una cirugía cosmética embellecedora y una pareja de jubilados compra un piso con una buena vista. Lamentablemente, lo más probable es que todos ellos solo sean más felices por un tiempo. Una cantidad impresionante de investigaciones recientes demuestra que tratar de ser felices cambiando la situación de nuestra vida a la larga no sirve. ¿Por qué los cambios en la vida tienen tan poca importancia? Porque existe una fuerza muy poderosa que los psicólogos llaman adaptación hedonista. El ser humano tiene una gran habilidad para acostumbrarse rápidamente a los cambios sensoriales o fisiológicos.
Cuando fuera hace un frío glaciar y entramos en un lugar, el calor de la chimenea donde crepita el fuego al principio produce una sensación celestial, pero uno se acostumbra enseguida y puede que incluso se sienta acalorado. Cuando persiste en nuestro piso un olor suave, aunque sea notorio, es posible que no nos demos cuenta, a menos que salgamos por un rato y regresemos. Esta experiencia se llama adaptación fisiológica o sensorial. Sin embargo, se produce el mismo efecto, el mismo fenómeno con los cambios hedonistas, es decir, los traslados, los matrimonios, los cambios de trabajo, que te hacen feliz por un tiempo, pero solo por poco tiempo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Me operaron la vista con cirugía láser cuando tenía 36 años, después de pasarme la vida casi ciega, con molestias producidas por las lentes de contacto y odiando las gafas. El resultado fue milagroso. Por primera vez en mi vida podía ver las señales de tráfico, saber la hora si me despertaba por la noche y verme los dedos de los pies en la ducha. La operación me hizo inmensamente feliz. Sin embargo, aunque parezca mentira, al cabo de 2 semanas más o menos me había adaptado por completo y a la perfección a mi nueva visión 2020 y ya no me hacía tan feliz como aquel primer día memorable. Casi todos pueden contar algo parecido sobre trasladarse a una casa más grande, conseguir una promoción o un incremento de sueldo, lograr una transformación o volar en primera clase. Los investigadores en temas relacionados con la psicología incluso han tratado de conservar esta experiencia investigándola de forma sistemática, por ejemplo, averiguando si las personas manifiestan adaptación hedonista en acontecimientos de la vida tan importantes como el matrimonio, una riqueza repentina o una enfermedad crónica. Y resulta que sí. El altar, la lotería y una casa en un barrio residencial de las afueras. Cualquier recién casado feliz se preguntará cómo es posible adaptarse a las ventajas del matrimonio. Toda persona casada que lea esto se habrá dado cuenta, sin duda, de que el matrimonio supone un impacto enorme y que le ha cambiado la vida. En realidad, los estudios demuestran que los casados son bastante más felices que los solteros, y así lo prueban numerosos ejemplos anecdóticos, incluido el mío. Casarme fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, y estoy totalmente convencida de que soy más feliz ahora que antes. Sin embargo, los investigadores en temas relacionados con la psicología tienen pruebas que demuestran que estoy equivocada. En un estudio que hizo Época, se entrevistó todos los años a residentes en Alemania Occidental y Alemania Oriental, incluidos ciudadanos, inmigrantes y extranjeros, 25.000 personas en total, durante 15 años. En el transcurso del estudio, 1.761 individuos contrajeron matrimonio y siguieron casados. Utilizando esta base de datos espectacular, los científicos demostraron que el matrimonio parece que, después de la boda, la pareja recibe una inyección de felicidad cuyos efectos duran unos 2 años y que después simplemente regresan a su nivel de referencia de felicidad, su valor de referencia. Mejor no compartamos esta noticia con los recién casados. Varias líneas de investigación sugieren que ocurre algo similar con la adquisición del dinero y de bienes materiales. En un estudio clásico que se llevó a cabo en la década de 1970, los psicólogos entrevistaron a algunas personas afortunadas que habían ganado entre 50.000 y $1.000.000 de aquel entonces en la lotería del estado de Illinois. Curiosamente, menos de un año después de recibir la noticia de que habían ganado la lotería, que se suponía que les cambiaría la vida, decían que no eran más felices que cualquier persona corriente que no hubiese recibido aquella ganancia imprevista. Es más, los ganadores de la lotería pensaban que entonces disfrutaban menos con actividades cotidianas, como ver la televisión o salir a comer, en comparación con los que no habían ganado nada. ¿Por qué se produce la adaptación hedonista? Los dos culpables principales son el aumento de las aspiraciones. Por ejemplo, la casa más grande que compramos después de la ganancia imprevista parece natural al cabo de un tiempo. Uno experimenta una especie de desplazamiento de la normalidad y empieza a querer otra más grande todavía. Y la comparación social. Por ejemplo, los nuevos amigos de tu nuevo barrio tienen un BMW y a ti te parece que también tendrías que tener uno. En consecuencia, por más que las personas acumulen más de lo que quieren de año en año, su felicidad global tiende a seguir siendo igual. Como proclamaba la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas, cada vez corremos más rápido, pero parece que acabamos exactamente en el mismo lugar. Mi amiga Diana es un ejemplo perfecto de adaptación hedonista. Cuando se casó, su marido estaba haciendo un doctorado y durante un año compartieron una pequeña habitación del colegio mayor, sin cocina, con su bebé recién nacido y con la madre de Diana.
Recuerdo que yo pensaba en la locura que debió de ser aquello, su esposo trabajando para acabar la tesis, el bebé llorando en mitad de la noche, una suegra durmiendo a pocos metros. Años después, la familia, que ahora tiene 3 hijas preciosas, se trasladó a una ciudad residencial al norte de San Diego, con una piscina comunitaria y una escuela pública excelente. Tienen una casa nueva preciosa, con 2 pisos, 4 dormitorios, sala de estar y un patio enorme con juegos. Pocos meses después de mudarse, Diana me llamó para hablarme de una casa a 3 puertas de la suya que acababan de poner en venta. Era idéntica a la suya, pero tenía un dormitorio más y un patio más donde se podía poner una barbacoa. Estaba obsesionada con aquella casa y cavilaba sobre todos los aspectos en que era mejor que la suya. ¿Podrían comprarla? Puede que sí. ¿Podrían? Tal vez. De alguna manera... Por consiguiente, lo malo de la adaptación hedonista es que, en definitiva, apaga tu felicidad y tu satisfacción después de cualquier acontecimiento positivo o mejora. Sin embargo, también tiene una parte buena. Diría que los seres humanos, en realidad, somos afortunados por tener la capacidad de adaptarnos con rapidez a los cambios de circunstancias, ya que esto resulta sumamente útil cuando ocurre algo malo. Por ejemplo, algunos estudios sobre la adaptación hedonista demuestran que tenemos una capacidad extraordinaria para recuperar la felicidad después de una enfermedad extenuante o un accidente. ¿Te parece que sufrir la insuficiencia renal terminal reduciría tu capacidad para ser feliz? Supón que tuvieras que soportar 9 horas de hemodiálisis por semana, durante las cuales estuvieras conectado a un aparato que te filtra la sangre. Imagina que tuvieras que ceñirte a una dieta estricta, limitar el consumo de carne, de sal y hasta de líquidos. La mayoría de las personas está segura de que esta situación las haría bastante infelices. Sin embargo, los investigadores sometieron esta creencia a una prueba empírica. 2 grupos de personas, participantes sanos y pacientes de diálisis, tuvieron que llevar durante una semana una agenda electrónica que emitía un pitido al azar cada 90 minutos. Después de cada pitido, el participante tenía que teclear el estado de ánimo que tenía en aquel momento. ¿Satisfecho? ¿Alegre? ¿Ansioso? ¿Desdichado? La media de los estados de ánimo de una persona a lo largo de una semana es un indicador excelente de su bienestar general, ya que es poco probable que estos valores sean corregidos, filtrados o condicionados de alguna manera. Resultó que los pacientes que padecían la enfermedad renal eran igual de felices que los sanos que servían de control. Parece que se adaptaban bastante bien a su situación. Sin embargo, los participantes sanos realmente creían que serían menos felices si tuvieran que someterse a la diálisis con regularidad. Y hasta los propios pacientes desconocían su propia capacidad milagrosa de adaptación hedonista, ya que estaban seguros de que habrían sido más felices si no hubiesen tenido que soportar la enfermedad. Aunque parezca increíble, las personas muestran gran capacidad de adaptación a discapacidades como la parálisis y la ceguera, así como a otras situaciones que suponen la pérdida de una capacidad o de una función importantes. Pensemos en un enfermo de esclerosis múltiple cuya enfermedad, a medida que va evolucionando, deja de ser algo que intimida para convertirse en algo manejable. A pesar de que con el tiempo Ernest ya no podía conducir, correr, andar o incluso estar de pie, estas cosas han perdido buena parte de su importancia. Han dejado de estar dentro de la esfera de lo posible y por consiguiente no se echan en falta como si fueran posibles. Ha explicado su cambio de perspectiva de la siguiente manera. Se han ido produciendo cambios paulatinos en mis puntos de vista, en lo que me agrada y en lo que me disgusta, en lo que siento que forma parte naturalmente de mi vida y en lo que siempre me había parecido necesario para ser feliz. Es probable que si en 1956 hubiese conocido los síntomas que han aparecido hasta ahora, me habría sentido ansioso y desalentado por las perspectivas futuras. Sin embargo, ahora que me encuentro aquí, parece que las cosas no son tan terribles como me habrían parecido en aquel momento. En resumen, no podemos adaptarnos a todo ni lo hacemos. Sin embargo, la evidencia de la adaptación hedonista, sobre todo con respecto a acontecimientos positivos, es muy fuerte. Los seres humanos se adaptan a los cambios favorables de riqueza, vivienda y bienes materiales, a ser hermosos o a estar rodeados de belleza, a la buena salud e incluso al matrimonio. La única excepción que pondría son los efectos de tener hijos. Como madre de 2 hijos, doy fe de que la primera vez que abrazas a tu bebé
es maravilloso. Y la milésima también. Vale, es posible que solo al 95%. En esta segunda parte del capítulo 2 te he hablado de los mitos de la felicidad y de los límites de las circunstancias de la vida. Sí, las circunstancias importan, pero mucho menos de lo que imaginas. Puedes mejorar tu situación y sentirte mejor por un tiempo, pero tarde o temprano te acostumbras y vuelves a tu estado habitual. En el siguiente audiolibro hablaré del valor de referencia para la felicidad y de la promesa de la actividad deliberada. Gracias por la escucha.